con esta segunda hora. Arrancó la hora de los jingles, así que nada, disfruten lo que queda. Hace unas semanas habíamos charlado sobre este tema, lo trajo Pedro en el marco de su columna, la discusión en torno a los derechos de autor y el cobro de un canon para, para fotocopiar o la reproducción de esos textos. Y bueno, sé que entrecruzaban diferentes discusiones no nos dio el tiempo para abordarlas todas, Sí. pero las retomamos. Y las vamos a retomar de la mano de Alejandra Aracri y Tabata Almandos, participantes de Sobre Cadra y por qué las bibliotecas decimos no, una actividad que se va a estar llevando adelante hoy mismo. Sí, Hoy se a lleva adelante. las... Ya em- está. sí, 5 de empezó la a las tarde. 17 horas en la Biblioteca Nacional de La Plata, ahí en Dardo Rocha. Va, Excelente. en la Plaza Dardo ¿Ya Rocha. están del otro lado? Hola. Y estamos acá. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿cómo andan? Bueno, acá Muy de este lado, Wanda, Sol y Mauro. Les saludamos. Y bueno, comentábamos ahí al principio que lo habíamos abordado cuando hubo mucho revuelo, que básicamente se convocó a la firma de este decreto en el CCK, después se suspendió. Y bueno, nos interesaba profundizar también sobre, bueno, las distintas posturas, sobre todo esta que complejiza, ¿no? Una cuestión que es muy engorrosa quizás, ¿no? Y que incluye a cruza a diferentes actores, diferentes situaciones. En ese sentido, charlamos en torno a las fotocopiadoras y las universidades. Bueno, traer también qué es lo que sucede con las universidades, con las bibliotecas, nos parecía interesante. Así que si quieren arrancar comentando qué es Cadra, avanzamos por ahí. bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, fue toda una decisión también para nosotros organizar este evento, porque bueno, hubo un revuelo mediático y queríamos que el tema se sostenga, así que decidimos avanzar con la organización de este evento. Bueno, CADRA se conoce como el Centro de Derechos Reprográficos de la República Argentina, es una asociación civil que viene funcionando hace un par de años, pero bueno, como una entidad de estas características, ¿no? Con sus propios estatutos, pero bueno, lo que peligra en estos meses, y que todavía no sabemos cómo se va a definir, es la posibilidad de que se le otorgue por decreto presidencial el poder de policía en todo el territorio nacional. Eso significaría la posibilidad de CADRA estar habilitado a nivel nacional, judicial y administrativo. Si hablamos de judicial, esto implicaría también sanciones penales por nuestra ley de propiedad intelectual 11723, de funcionar en todo el país. En ese sentido, digamos, sí, lo que estamos pidiendo todos los actores involucrados, universidades, bibliotecarios, representantes y directores de bibliotecas, es una mesa sectorial para conocer, por ejemplo, el contenido de ese decreto que no circuló. Eso es lo que podemos decir en principio, en definición, y los que nos mantienen alerta, y también la decisión de hacer este evento también esta coyuntura que es, bueno, las inminentes elecciones, ¿no? Presidenciales, digamos. Eh, estamos respondiendo activamente a toda movida que sea una forma de privatizar la cultura o la educación. Excelente. Bueno, y ahí cuál vendría a ser la situación de las bibliotecas, en qué situación las pondría. Y lo que tienen las bibliotecas, obviamente, Cadra va sobre todo, ¿no? Ellos hablan de actores comerciales y bibliotecas, pero el público objetivo de Cadra son las universidades y las bibliotecas, que es el público cautivo. Recién, bueno, Federico Reggiani estaba dando cuenta de unos números, ¿no? Haciendo los cálculos en base al tarifario que está publicado en la página de Cadra, Mm, y hablaba que, por ejemplo, una universidad como la Universidad Nacional de La Plata tendría que pagar 272 millones de pesos al año, ¿no? una locura. En concepto, sí, en concepto de que hace un ejercicio ilegal o que viola derechos de autor. El problema de esto es que no solamente es ese cobro que es totalmente desproporcionado, sino que también Federico estaba contando que esto tampoco redunda en un beneficio real para los actores. De esos 272 millones que se recauda por universidad, el concepto que iría a cada autor sería de 540 pesos al año. Eh, El resto se lo queda Cadra, se lo quedaría.
Editoriales, sí, ahí hay Mira, bien. algo que es interesante saber, que es toda la discusión sobre propiedad intelectual y derechos de autor, que uno siempre se pone a pensar que quiénes son los beneficiados, y los beneficiados no son los autores, no es la cultura y no es la educación, sino los grandes monopolios representados en actores como las editoriales, ¿no? Tal cual. Digamos, la plata queda allí, ¿no? En esos intermediarios que son los que realmente se benefician de esta ley, que es la 11723, que no tiene modificaciones desde el año 1933. ¿No? Tenemos una ley que regula la circulación de bienes educativos en entornos digitales desde el año 33. ¿No? Nosotros como colectivo de estudiantes, graduados, docentes, ¿no? Bibliotecarios, y también un grupo de autores, ¿no? También es cierto que esto, Cadra no representa a todos los autores en todo el país, porque tenemos otras posturas. Pensamos que es un modelo ineficiente, que favorece los monopolios, y lo que queremos pensar juntos, que es bueno lo que estaba cerrando ahora Ana Sangiolenti, es pensar otros modos de propiciar la cultura, ¿no? Y tal vez, por ejemplo, trabajar seriamente algo que nunca se discutió en Argentina, que es la excepción para bibliotecas, ¿no? Que tiene muchos países del mundo. Eh, en eso estamos, ¿no? En tratar de pensar que este es un modelo ineficiente y que hay otras maneras de pensar en poder conciliar estos derechos, los derechos del autor y los derechos a la educación. Y hay Y una... también, Sí, sí, ahí te hablaba Alejandra, yo soy Tabata, ahí también agregar que otra de las cuestiones que surgían recién en la charla es que no se está planteando el no reconocer la autoría o el no reconocer que la persona que realiza ese trabajo merece ser reconocida como trabajadores, merece, digamos, los frutos de su trabajo, sino ujú, que lo que se está discutiendo es hasta qué punto con ese discurso se generan otras cuestiones en relación a lo que te comentaba Alejandra, se alimentan estos monopolios, cuál es además el conocimiento que se tiene de esos procesos, qué es verdaderamente lo que se sabe sobre Cadra, sobre lo que se va a firmar, qué pasa cuando esto un poco sale de la agenda porque ya pasó y vuelve a aparecer a raíz de este decreto. Es decir, también tiene que ver con hasta qué punto conocemos y tenemos acceso a la información de todos los procesos que se están dando y que nos involucran directamente. y hay una consulta, porque entiendo que, volvió a ser noticia por esta convocatoria a la firma del decreto. ¿Desde cuándo tienen noticia ustedes que se está discutiendo esto? Comentaban que no lo han leído, pero bueno, ¿se enteraron por esta convocatoria o ya se venía intentando presentar? Mira, te contamos, Cadra viene haciendo estos intentos por lo menos desde el 2009, hubo un intento en 2013. En 2009 la Universidad Nacional de La Plata falló, digamos, desde el rectorado y se decidió no firmar el acuerdo con Cadra. Ujú. En 2017 hubo otra avanzada de Cadra y circuló también un borrador y estuvimos en alerta. Y después, bueno, la sorpresa con esta noticia, digamos, la noticia a la que nos acercan a todos los actores es que se iba a firmar en un acto al día siguiente. Claro. Nunca hubo manera de, y eso era una invitación cerrada, ahí se filtró esta situación, entonces, bueno, cuando se filtró la noticia de la firma del evento, hubo un activismo muy importante en redes, es muy importante la difusión a través de medios y de redes sociales porque eso frenó la firma, digamos, concretamente cuando nos posicionamos en esos medios, se firmó el decreto. Lo malo de eso es que ahora esto sigue a puerta cerrada y no sabemos en qué momento, y como ha pasado en otras ocasiones tristes de la historia, esto va a ser como, bueno, entre gallos y medianoche, ¿no? Por eso nos interesa mucho que el tema siempre esté también en acto. No sabemos, por ejemplo, si se va a firmar inminentemente, ¿no? Lamentablemente estamos revisando el boletín oficial para ver si nos enteramos, por ejemplo, por ahí. Claro. Y eso es lo que más nos preocupa también en una forma de hacer política, ¿no? Mm. Una política que nos afecta en una trama muy compleja de accesibilidad. eh, el decreto no creemos que sea la mejor forma de accionar. Tal cual. ¿Y con qué actores se han encontrado? Digo, las bibliotecas son uno, digo, autores para discutir esto, para por lo menos organizarse y estar en alerta mientras esto está sucediendo.
Y ahora con este evento que organizamos con el claustro de graduados, desde esta cátedra de la carrera empezamos a tender estos lazos, estamos todos muy fragmentados. También creemos que, bueno, que la movilización y algunas acciones políticas post pandemia se volvieron más difíciles, pero ahora estamos tratando de activar con algunas redes de universidades. Tenemos la REDIAB, que es una red nacional de bibliotecas universitarias, que serían las que están afectadas directamente por el convenio, en estos montos que te comentamos recién, y estamos pensando en continuar con este evento, articulando y acercándonos a otros actores interesados. Por ejemplo, de lo que sabemos informalmente, el sector de editores y escritores independientes no está de acuerdo, ¿no? Pero queda un camino ahora de esto, de encontrarse, organizarse y reclamar esa mesa sectorial. Ahí va. Buenas, Alejandra y Tabata, soy Wanda. Y también en esto que traíamos hace un rato, que traían ustedes sobre la discusión y esto como precedente también que abre la puerta a, la mercantilización básicamente de la cultura. Ahí nombraban como actores a los cuales podría afectar esto de forma directa, como las bibliotecas y las universidades. Pero, las universidades también tienen un presupuesto más independiente, por ejemplo, de lo que son las escuelas, ¿no? Esto también podría llegar a afectar en términos de recibir contenido para las escuelas en la educación, las materias de literatura, lengua, que muchas veces desde las escuelas dan y abonan a la cultura, que también es un derecho. ¿Esto también afectaría para esos espacios? Sí, totalmente. Avanzar sobre esto es poner un pie sobre un sector que se mantuvo independiente y autónomo históricamente. Ya actualmente algunas medidas nacionales, como bueno, por ejemplo la famosa biblioteca, ustedes saben que en pandemia no hubo liberación de materiales con derecho de autor, ¿no? Sí. Las bibliotecas escolares tuvieron que pagar material digital que ya estaba pago previamente y estaba en los estantes de las bibliotecas. Lo peor de todo esto es también cómo afecta a la construcción de subjetividades en torno a lo público, ¿no? Sí. Empezamos a naturalizar esta idea de que, bueno, hay que pagar por estudiar, ¿no? Sí. Hay que, bueno, todo tiene un costo. Y empezar a concebir los espacios de educación como equivalente a una fotocopiadora, digamos. Empiezan a generar esos sentidos en los que crece una generación y que son muy difíciles de desarmar. Entonces, también para nosotros fue una oportunidad, les decía, ¿no? En este contexto, cuando decíamos, hacemos o no el evento, en esta coyuntura, volver a recuperar lo público, la educación pública, los posicionamientos de la universidad, ¿no? Y lo que nos dicen ustedes, ¿no? También empezar a decir, bueno, la universidad, la biblioteca escolar, el escritor independiente, la editorial, somos todos parte de un ecosistema cultural y educativo. Pero no es natural, hay que hacerlo, bueno, eso con mucho trabajo y con mucho cuerpo. Bueno, ¿y tienen alguna idea de alguna convocatoria próxima o algo más con lo que quieran ir cerrando o dejar antes de terminar la entrevista? Sí, los proyectos ahora, y si nos quieren acompañar y difundir y sumarse, y si conocen, son concretamente tal vez la producción de un libro para poder dejar sentado en un documento un poco, bueno, cómo son estos proyectos de reforma para excepción de bibliotecas y lo que expusieron hoy los expositores hoy. También queremos hacer un encuentro con universidad y escritores y editores independientes para tener también la voz de esos actores que hoy y en todas las movidas que te conté nos ha faltado. Así que esas seguramente son las noticias que se vienen del claustro de Biblio y de lo que estamos haciendo acá. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra y Tabata, por darnos estos minutos para comentarnos un poco una conversación que ya veníamos trayendo, porque bueno, también entendíamos que había algo que se estaba poniendo en juego y sobre todo en un contexto en el que nos quieren desalentar a discutir la política. Nos parece central que esta se discuta con las puertas abiertas, ¿no? Y de cara al pueblo. Así que les agradecemos esta comunicación y estaremos al tanto de lo que vaya surgiendo. Ya saben ustedes que Radio Trinchera es un medio de comunicación popular que está abierto también a que lo entiendan como un lugar para difundir estas iniciativas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, gracias a Wanda por el contacto. Como última cuestión a comentar, me gustaría resaltar que este intercambio
se dio en el contexto de la facultad, en una situación absolutamente casual, cuando tanto las chicas como el claustro de graduadas nos habíamos juntado para militar el espacio por diferentes causas, y se dio este intercambio de, bueno, les invitamos a esta charla, nos invitaron a nosotras también a otro evento, y resaltar la importancia de esos espacios, de volver a habitar esos espacios todas las veces que se puede y todo el tiempo que se pueda, porque afortunadamente aún los tenemos y los podemos defender. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos las voces de Alejandra y Tabata, Alejandra Aracri y Tabata Almandos, que bueno, charlaban sobre esta actividad que estuvo sucediendo recién a las 5 de la tarde. Literalmente, o seguramente o se fueron a un Se lugar fueron a tener antes, una quizás, entrevista sí, sí. o terminó. Pero bueno, muy interesantes las reflexiones, porque trajo algunas aristas más de lo que veníamos conversando, y siempre está bueno profundizar en esas discusiones. En tiempos donde la vara está tan baja. No hay vara. En donde no hay vara. No hay vara. Pero bueno, vamos a escuchar otro jingle más. Esperemos con el que sea el gran triunfador. Mío. La mitad de la tarea del gobierno para mí está en que el pueblo esté contento. El pueblo contento con